Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Hernández, soy mamá de 2 adultos, el mayor de ellos diagnosticado con autismo, conferencista internacional y cuento con más de 20 años de experiencia asesorando familias y escuelas en temas de inclusión y de comportamiento. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir con una queridísima amiga que quiero, aprecio muchísimo. Ella es Ceci Fernández, bioquímica nutricional y mamá de un adulto de 33 años con autismo. Su nombre es Marcos. Bienvenida, Ceci. Es un placer tenerte aquí conmigo. Qué gustazo, de verdad. Ceci, tienes un amplio bagaje de conocimiento, de experiencia, no solamente como profesional, sino como madre de una persona con autismo. Y yo hoy quiero comenzar simplemente, ¿por qué llegas al INCA, esta asociación civil? Vamos a empezar por esos temas más superficiales. ¿Cómo llegas tú al INCA? ¿Por qué se forma? ¿Qué decides? Es una buena pregunta, buena historia. Acuérdate que soy la viejita de las viejitas y tengo un hijo de los más adultos, hay otros, pero dentro de todo. En 1999 viene el Congreso a la Discapacidad del año 2000. Para mí fue el mega congreso de discapacidad que se hizo porque se unieron diferentes asociaciones nacionales e internacionales y se fueron dando conferencias magistrales y por áreas. Esto era en México. En la Ciudad de México, en el World Trade Center. ¿Por qué? Porque el 2000 era el cambio, ¿no? Se nos iban a acabar los bancos, los ceros, del 99 al 2000. Bueno, había mucha expectativa y se hizo así, en septiembre. Ya unos meses antes de terminar. Y yo tengo 3 hijos, Samuel el mayor, Marcos, y yo tenía un piloncito, mi bebé chiquito, por eso me acuerdo. Y parte de los que organizaron el área de autismo fue el centro de Domus, ¿sí? Y sobre todo la señora Bayar, Judith Bayar. Y yo andaba con Marcos pequeño y me dijo, si vas a ir al Congreso. Le dije, señora Bayar, pues no, o cuido bebé, pago Domus, no. Dijo, espérate tantito. Y se sube y me da un gafete y me dice, tienes tú que ir. Dice, nos sobró del personal de Domus. Organicé todo y me fui. Llego y me siento ahí en el área de autismo, yo como mamá, pero con toda esta parte mía inquietante siempre de estudiar y decir, ¿cómo le puedo ayudar? Porque yo sentía que me faltaba mucho. Había muchas cosas que decían, no, algo tengo que hacer yo. Y empieza a hablar un doctor japonés y es la primera vez que escucho que el autismo tenía un área biológica. Y dije, de aquí soy. Entonces, y él lo dijo, 0 culpas de las madres refrigeradores. Eso no existe. Claro, y tú con tu antecedente de bioquímica. Exacto, y empieza a poner en aquel tiempo las diapositivas así. Y tú las podías entender. Y empecé a llorar. Y dije, es que es esto, de aquí soy. Y entendí para qué estudié bioquímica. Y él empieza a hablar. No, me quedé así, lloraba y todo el mundo, y pobrecita, pobre. No, lloraba de la emoción que dije, algo voy a entender de esto. Y luego viene el doctor Paul Shattuck, que él fue el presidente y fundador de la Asociación Europea de Autismo, es inglés. Y él tiene en aquel tiempo, era un jovencito con autismo. El doctor Paul Shattuck fue el que inició con el doctor Reichtel toda la investigación científica acerca de las proteínas que alteraban las alteraciones sensoriales. Es decir, ellos fueron los iniciadores de la famosa dieta de quitar gluten y caseína. Estoy hablando, y ellos empezaron esta investigación en los 70s. A nosotros nos llega casi en los 30 años después. Wow. Y llegó Shattuck y lo dije, no, pues... Bueno, cuando no había ChatGPT. No había nada. Y por último, y con eso termino, llegó el doctor McGuinness, que es americano. Él habla de todas las
temas de mentales, toxicidades, pero al final sacó un libro. Acaba de salir, ¿sí? Las bases biológicas del autismo y el PDD, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, que antes se llamaba así, ¿no? Dr. William Shaw. En aquel tiempo sacaron el libro, acaba de salir, literal saliendo, le habló a mi marido y le dijo, estaba en Estados Unidos, le dijo, consíguemelo, si no, no regreses, se le iba de trabajo. Literal, se esperó 3 días más y me lo trajo. Y cuando empecé a leerlo dije, pues aquí está todo. Claro. Y así empecé. Wow. Empecé a hacer cambios y me junté afuera de Domus en la banqueta con la doctora Leti Domínguez, la doctora Emma Peterson, y ahí empezó el link. Enfrentito, en un café, empecé a hacer cambios. ¿Qué estás haciendo con Marcos? Porque Marcos era bien complejo, muy difícil. Y ahorita vamos a hablar de Marcos. Sí. Porque a pesar de que existe el INCA y todo este bagaje de conocimiento profesional que tienes, en otra entrevista te invitaré a hablar sobre ese tema porque hoy quiero hablar de la estrella. Pero la pregunta es, ¿así empezó? Así empezó. Por una necesidad, porque nadie nos explicaba, porque yo decía, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo por él? Ok, terapias y algo, pero algo pasa, no dormía, días sin dormir, crisis convulsivas, y yo decía, tengo que hacer algo. Era mi reto de poderlo ayudar desde mi conocimiento, ¿no? Claro, y me acabas de responder casi la siguiente pregunta, porque yo te iba a decir, bueno, ¿cuáles eran esos desafíos que Marcos presentaba en aquel momento que tuviste esto como un área de oportunidad importante, y no solamente de oportunidad, sino que le daba respuesta a mucho de lo que estabas observando en casa con tu hijo? Te lo resumo. 45 crisis convulsivas diarias, mal día. Buen día, 20. Sí, de todos modos, yo le daba los medicamentos y que hay que darlos cuando es necesario. Yo no estoy en contra de eso, pero te platico mi historia. O sea, no veía yo que manejaba. Eran unas crisis de autoagresión, cada cambio. Lo sacaba del departamento y subirse al carro, se enojaba, se mordía. Luego íbamos al súper. Cada cosa a él lo alteraba. Era vivir en un estado de molestia, de angustia de él por todos estos cambios. Sí. Me dormía media hora cada 3 días. Wow. Y no había manera, ¿eh? Le daba hasta la lechuga en la cabeza, ¿eh? Claro. Tiras de lechuga, todo hacía. Y el medicamento. Y aún así, entonces dice, algo tengo más que hacer porque esto no está funcionando. Uno de los medicamentos que le dieron, por reacción propia de él, me lo dejó anoréxico 1 año, de todo ni dormía, crisis y no comía. Yo acababa cada 2, 3 meses en el hospital para que me lo pusieran sueros y un poco de alimento porque no comía. Y esto es importante que le pongan atención, sobre todo quienes viven situaciones como todas las que nos acaba de describir Ceci, trastornos de sueño severos y lo que le sigue, convulsiones, autoagresión, etcétera, etcétera. Pero paralelo a esto que ella observaba, yo también quiero saber, Ceci, ¿y tú mientras qué hacías? ¿Qué tipo de terapias recibía Marcos? ¿Qué tratamientos? Porque claro, uno dice, ¿por dónde le entro? Y le entras por todos lados. Te la pongo fácil. O sea, estábamos en la edad de las cavernas en Latinoamérica en cuanto a autismo. O sea, no había nada. Si para el chico no había nada, yo era la madre histérica que no sabía qué hacer con el muchacho. Recordemos que Marcos hoy tiene 33 años. Es nada más para que hagan sus restas. Sí, o sea, exacto. Así es. Entonces, ¿qué hacía yo? Tomar café. La verdad, Tomemos café. Pero en exceso, porque y tenía un bebé, además. Entonces, yo no dormía. Y Marcos no dormía nada. Entonces, a ratitos, ¿sí? Yo me quedaba sentada dormida, un nivel de estrés severo, una ansiedad, porque decía, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? La verdad, pues, quien me dio guía en cuanto a algunas situaciones, es el Domus, el Instituto de Autismo, o sea, es mi casa,
porque ahí empezaron a hacer como grupos de mamás, sí, como medio catarsis y un poquito de apoyo. Domus me entrenó, eso sí me ayudó muchísimo en todo lo que era manejo conductual, ¿sí? Un poquito después de Lobas, o sea, yo te platico Sí, de sí, todas sí. las terapias, todas las he hecho, menos delfines, porque no dio, ¿sí? Pero me las Lobas, Ava, Teach, todo hacía. Y de todo fui juntando, haciendo mi collage para, con lo que yo sabía y con lo que yo conocía y con lo que yo percibía de Marcos, ¿sí? Entonces, eso fue a mí era lo que me ayudaba. Estar tranquila, saber que yo lo podía ayudar. Y todas mis emociones y mis angustias, malamente, pero así fue, yo me las guardo. Claro, claro, porque también en dónde las ponías en ese momento. No, Y les voy a dar una probadita con esta pregunta que le voy a hacer a Ceci. Y les digo una probadita porque este no va a ser el tema de hoy. no. La invitaremos en otro momento. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando no duermes? Tanto en una madre como en un hijo, hija. ¿Qué ocurre naturalmente? Y no hablemos de autismo, sino qué ocurre naturalmente en un cerebro que no descansa la cantidad de horas que requiere descansar. Se intoxica. ¿Por qué? Porque el cerebro en la noche trabaja más que de día, porque en la noche se autorrepara, se afianza el conocimiento, las neuronas se limpian, tienen ahí sus cepillitos y todo, y avientan a los espacios intracelulares y pasan otras y sacan todo. Si no duermes lo suficiente, no sacas toda la basura de tu casa. Claro. ¿Y qué sucede con los niños? Además, en los niños, en temas de neurodesarrollo, es cuando se activa más la hormona de crecimiento, que es la que va a conectar. Se activan más la producción de ciertos neurotransmisores que me van a dar esa memoria a largo plazo. Afianzo información, afianzo esas habilidades que tal vez logré durante el día. Por eso, Cecilia, ¿por qué las mamás? ¿Por qué a veces aprende y desaprende? Pues es porque no ha logrado afianzar esa información. Claro. Porque no duerme. Claro. Y el cerebro se encoge, se estresa y las neuronas, clic, se desconectan. Es uno de los retos más grandes. Claro, y uno de los daños más grandes, y esto nos puede dar a muchos de nosotros la explicación de cuando vas y buscas ayuda porque tu hijo no aprende, porque no se sienta, porque no pone atención, y la pregunta sería, ¿y duerme? Pues es que es la de las primeras preguntas que hago yo cuando trabajo con las mamás. Claro. Dos cosas, duerme y va al baño, evacúa. Ahí está, conectamos intestino con cerebro. Pero ahorita lo sabemos, antes no. O sea, yo literal lloraba sentada porque quería dormir, pero no podía. Porque o era uno o era el otro, la verdad sí, y entras en unos niveles ya de estrés, de mal, sí, ya no es un estrés, puede ser una depresión o puede ser una ansiedad que pues acabas mal o a veces está en el hospital. Ceci, ¿consideras que en algún momento de toda esta transición con Marcos has permanecido en un estado de depresión y simplemente lo has tenido que vivir y funcionar? Porque la depresión no siempre es tírate en la cama y llora y no me quiero levantar y no me baño. O sea, ese es como lo que entendemos muchas veces. Pero un estado de depresión puede ser en actividad también. Sí, es una cara del proceso de entender que tengo con mi hijo, si lo aceptas o no. Exacto. ¿Qué pasó conmigo? La verdad, tengo una manera de pensar, dije, o lo ayudo o lo ayudo, o lo busco. No tengo tiempo para deprimirme. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí un poquito de mi historia, porque mi madre así fue. Mi padre médico fallece, yo tenía 13 años, mi madre es química, y yo la vi. Ella lloraba de noche y trabajaba de día. Y eso fue como un imprinting en mí. No es que yo llorara de noche, pero si algo yo tenía que procesarlo, sea de noche, y yo lo apoyaba a él. Entonces así les decía yo a las mamás,
llora de noche, pero el niño te necesita de día. Claro. Y en ese actividad y en eso ver que él, aunque fuera avanzando tantito, para mí era una gran recompensa. Sí, por supuesto. Entonces es una motivación de se puede hacer algo. Te activaba los neurotransmisores que necesitabas para continuar. Sí, no, yo la verdad no fui, digo, y es muy válido, será por mi carácter, por todo esto, y porque no había nadie quien te ayudara, con quien lloras si no hay nadie a quien recurrir en aquel tiempo, además, ¿no? el tipo de consuelos que uno recibe de no te preocupes, todo va a estar bien, y tú dices, todo va a estar bien, pero si nada está bien. O como en una sesión así de mamás de catarsis, no, es que son angelitos, no, pero ahí lo aprendí una mamá que estaba enseguida de mí, allá igual del norte, ya con un chico un poco más grande en aquel tiempo de Marcos, a ver, eso de los angelitos no existe. Mi hijo tiene 13 años, lo he bañado todos los días y nunca le he visto las alas. Sí, exacto. Eso no es cierto. Sí, nos enseñan y todo, pero también nos cuestan mucho. Y así fue. Entonces yo fui buscando mis recompensas o mis retos, decir, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y conforme yo iba avanzando y le buscaba, ¿para qué? Para que estuviéramos tranquilos. Realmente yo no he sido, digo, hay otras ideas de hay que sanarlos. No, yo lo que quería era tener calidad de vida. Tenía otros dos. Yo decía que mis otros dos hijos no me odien por tener a un hermano medio difícil, complejo, que aventaba juguetes, se convulsionaba, se desvestía en la calle. Entonces fui buscando encontrar que mi barco no se me fuera así, no hiciera olas. Claro. Has dicho una palabra, bueno, dos palabras que uniéndolas, calidad de vida, que voy a regresar a eso. Antes quiero acotar sobre esto que te pregunté de la depresión, es porque a mí me parece que muy especialmente muchas madres y padres también, e incluso abuelas, que hoy también son cuidadoras primarias, muchísimas abuelas, muchísimas. Sí. Me parece que a veces vivimos, y digo vivimos porque yo pasé por ahí, en una depresión que está enmascarada. Y digo enmascarada porque es como si estás de repente como muerta en vida. Hay una parte tuya que la matas por un tiempo, como decir, tranquila, quédate ahí, no te quejes, no digas nada. ¿Por qué? Porque llora de noche y actívate de día. Exacto. Pero ciertamente hay una parte tuya que la matas, la tienes que matar para que no te haga olas. Entonces, quiero decir esto porque sí, hay muchas madres que viven en una depresión casi de manera permanente, que ni siquiera lo saben. Y como digo, estar deprimida no significa no se bañó, no se levanta, no come. No, lo haces, pero hay una parte de ti que se muere, que la deprimes, que la apagas, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo logré salir de esa, pudiera ser depresión? O sea, el estudio. La verdad, soy bien nerd desde o sea, yo aprendí a leer sola a los 3 años, o sea, sí. ¿Qué fue para mí? Siempre Me queda claro. Bioquímica nutricional, por favor. Hoy no la vamos a escuchar hablando de bioquímica, pero el día que la escuchen, pues sí, a estudiar. Estudiar. Y eso fue para mí, como para otras personas, tal vez hacer mucho ejercicio y todo. Para mí fue estudiar, poder aprender y entender un poquito más. Y a Marcos y así, digo, no soy la Madre Teresa de Calcuta, claro que no, pero poder compartir, a ver a las mamás igual o bien mal, complicadas, decir, oye, mira, puedes hacer esto y te va a ayudar. Jamás en la vida es decir, te voy a dar la varita, no, te voy a ayudar o puedes ayudarte a estar mejor. Sí, eso es lo que ha sido para mí. Y además tenía otros 2 hijos que decían, es que no me puedo tirar. Exactamente. No, y ellos eran mi motor también para buscar espacios para cada uno de ellos. Claro. Sí. Y a la larga voy a regresar a la palabra que agarré hace rato,
calidad de vida. Así es. Y no solamente calidad de vida para la persona que vive con autismo, calidad de vida para todos los que estamos en el entorno de la persona. Es que es calidad de vida para la familia. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero mencionarlo? Porque creo que a veces la búsqueda se pierde, ¿no? Quiero que aprenda matemáticas y dices, a ver, espérate, muy bien que quieras que aprenda matemáticas. ¿Y cómo está el resto de aquellos elementos para calidad de vida? Ceci, ¿qué incluye la calidad de vida? Por favor, díselos. Para ti, desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva es armonía en casa, a pesar de, o armonía en los integrantes, cada quien con sus temas, su vida. Para mí es eso, tener armonía, aunque haya alguien que haga ruidos, mueva la pierna todo el día, tenga sus obsesiones con las puertas, podemos estar en paz. Mi calidad de vida, dije, ahora sí puedo decir que tengo calidad de vida, el día que me lo pude llevar a Bellas Artes, a sentarnos a ver un rato, a escuchar música. Calidad de vida era poder salir con mis hijos y sentarnos en un restaurante de gabinete para decir, puedo estar con él tranquila y nos podemos tomar un helado, un café, un té. Porque así lo hice yo. Con Andrés, mi hijo, y con Samuel, mi hijo, ¿qué hice? Pagué, eran mis ideas, Digo, tengo que enseñarlo a que esté. Claro. Que no estaba. Claro. Y todo el mundo nos desarmaba, la vida de todo el mundo porque no podemos estar en ningún lado. Claro. Entonces un día fui y dije, ¿qué hago? Ok, fui y pagué un café, 2 helados, un agua al Sambors y le dije, aquí tengo. Hablé con el señor, en 1 hora vengo, quiero ese gabinete, quiero que me le quite todo y vengo y me siento. Ahí está todo pagado. Llega Samuel, mi hijo, con miedo a ir, fíjate. Mamá y Marcos, porque era mayor, y él no se mantenía. No te preocupes, vámonos, te voy a invitar a un helado. Lloraba con el helado enfrente y volteaba a ver a Marcos, a ver en qué momento nos saltaba la liebre. Y le dije a Samuel, en el momento que lo veamos muy mal, si mi vida te voy a pedir, sí, mami, yo estoy listo. Pues acá tenía muchos temas sensoriales de depresión, lo senté hasta el fondo del gabinete, me pegué muchísimo, tenía así un poco contenido. Cachete con cachete. Así, le puse agua de limón, saqué su popote especial que le gustaba de codito, porque si no, todavía no podía. Y André, y Marco, y Samuel con un helado y un pedacito de pastel. De veras, todo esto es para mí, todo es mi vida. Lo que no lo llevamos. Se acabó el helado, llorando de la emoción, mamá. Pero no por él, es que sí pudo estar sentado. Claro. Entonces fue un logro que nos llenó de alegría y de ahí ya sé por dónde. Y así fue, nos íbamos de avanzadas y eso es calidad de vida. Exacto. Eso es calidad de vida. Y hiciste algo, y esto lo quiero decir en voz alta, lo expusiste. Exacto. Y te expusiste. Y se expuso el resto de la familia a aquellas situaciones que te tiembla todo. Te tiembla todo porque lo vas a hacer por primera vez. Y la sociedad, si no estaba, ahorita está medianamente educada, o sea, antes... No, y en ese momento la sociedad queda de lado. No, o sea, no, porque es que me corrieron de restaurantes, claro, por eso lo digo. Supuesto. Y es que está haciendo ruido. Y entonces fue también exponerlos a nosotros como familia y empezar a exponer a la sociedad. Claro. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces ya nos conocían. Entonces ya, señora, ¿va a venir hoy? Voy a venir hoy. Yo pagaba. Bueno, yo tenía esta cuenta y yo le dejaba dinero. Claro, ya tenías membresía. Totalmente. O sea, hasta la 5ª vez pudimos entrar a Bellas Artes. O sea, yo me subí hasta mero arriba y en el momento que empezaba a hacer ruiditos, lo sacaba. Ya sabía el señor. ¿Sí? Y así fue. En todos los lados fue poco a poco hasta que un día llegamos por un cumpleaños de uno de mis hijos. Me acuerdo mucho, Samuel cumplía 18 años, ya era un adulto,
y fuimos al Casino Español en el centro. Y nos sentamos y lo primero que dije, quiero brindar por Cecilia. Que porque Claro. si estamos Brindemos aquí, por Cecilia, si pero con estamos café el día de hoy. aquí es por todo el trabajo, ¿sí? Para poder tener esta calidad de vida. ¿Sí? Por el trabajo y permíteme decir, Usted dígame. por saber o por creer que era posible. Exacto. Eso es lo más importante, porque una cosa es todo el trabajo y sin embargo me topo con familias que hacen todo el trabajo, pero no se atreven. Entonces yo les pregunto, ¿eso quiere decir que tú no estás creyendo en todo el trabajo que has hecho tú, que has hecho con tu hijo, que tu hijo ha hecho y que todo el equipo de personas a las que les has pagado han hecho? Exacto. Entonces, quiere decir que tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo, tus lágrimas, tu sudor, el de tu hijo, se ha ido a la basura. Porque ellos se esfuerzan mucho. Mucho más que nosotros. Totalmente. Mucho Mira, más. Es fan del fútbol y todo el cuento, ¿no? Y chico, su papá Efraín se llevaba a Samuel y se iban al estadio. Hasta que un dije, se lo llevan. No, ¿cómo? Se lo llevan. Con su mochila, su backpack. Antes cargaba directorio telefónico, la sección amarilla. Claro que además le ayudaba, yo creo A que la postura. sensorialmente y a la y llevaba postura. su Walkman, o sea, tal vez mamás que estén escuchando, lo vayan a escuchar, Por no saben ni favor. qué es eso, porque Sí, son jovencitos. Si no saben lo que es un Walkman, eran los earphones de los Antiguos. earpods. Sí. Y eso le ayudaba para filtrar, porque a veces ni lo prendía. Le puse las mochilas, todo ahí, ¿sí? Encontró unos directores chiquitos o los arrancaban, no es para que lo llevara ahí, se lo llevan. Y Samuel, mamá, llévenselo. Lo más que puede pasar es que a medio tiempo se vienen. O me avisan, estoy afuera, yo a veces me la pasaba afuera, la primera vez me la pasé afuera del estadio para que me dijeran, córrele, vente. Pues no. ¿Y qué sucedió? Que un día empezaron a aventar unos confetis en un estadio, ¿y qué crees que era? Director, secciones amarillas. No, bueno, le hicieron el día, toda la mochila llena de confeti, de sección amarilla, de páginas de sección amarilla. Pero a él le cayó el 20, puedo estar bien. Y a su hermano y a su papá. Claro. Entonces se volvió una rutina cada X tiempo, cada 2, 3 fines de semana, se iban al estadio y ahí se fue mi tiempo. Claro. Ellos se iban, yo me quedaba, yo fútbol no. Genial, genial. Y así los fui aventando. Ceci, perfilándonos hacia la última parte de esta conversación, que además quiero decirles que aquí enfrente de mí está Marcos, aquí lo tenemos, lo estamos viendo y está muy paciente, muy tranquilo, tiene sus movimientos porque, bueno, imagínense estar escuchando aquí a estas dos mujeres conversar sobre mí y yo no salgo en la cámara, pues... Exacto, genera conflicto. Genera conflicto. El papá de Marcos. Y es un tema que yo no puedo dejar pasar el día de hoy, porque el papá de Marcos acaba de fallecer hace 2 meses. Exacto. Y yo le decía a Ceci al comienzo de la entrevista si podía tocar ese tema. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros chicos, de nuestras chicas en el mundo mundial pierden a sus padres, pierden a sus madres o las van a perder. Exacto. Y entonces es cómo vamos a vivir esta primera etapa de la pérdida, cómo la ha vivido Marcos, cómo la ha vivido Ceci y cómo la ha vivido el resto de la familia en conjunto. Y eso va a ser lo que te quiero preguntar. ¿Cómo ha sido este proceso, Ceci? Híjole, un proceso muy complicado, doloroso, difícil, pero también de mucha enseñanza. ¿En qué sentido? Porque llegamos con Marcos, pues como que ya teníamos más o menos toda como su rutina, su vida, él como muy estable y de repente nos llega un tsunami, ¿no? El diagnóstico. El 2 de noviembre le dan el diagnóstico a Efraín, un turbocáncer y el 13 de noviembre lo operan y pues no hay remedio. No hay. Entonces, ¿y ahora? ¿Para dónde?
pues cuidado. Entonces aquí, pues se queda en casa, ya no trabajan y empiezan pues todo el proceso, ¿no? Mío personal de su cuidadora. Yo también sigo siendo cuidadora de Marcos, pero dije, Marcos empezó a somatizar muchas cosas. Si su papá vomitaba, él vomitaba, crisis de dolor, él se ponía re mal, temas de mucha desregulación basal, hiperventilaciones. Dije, ahí yo reconozco el gran apoyo, en especial porque ella me habló, Judith Bayar, la directora de Domus, me habló, me dijo, Cecilia, Marcos no puede estar ahí, porque nada más ya iba 2 días a la semana a Domus por adulto, a talleres laborales, a huertos, a todo eso, ya no iba toda la semana. Dijo, no se va a poner peor y tú también. Y Domus nos acogió en este trance tan difícil y Marcos empezó a ir todos los días en la mañana, de 9:30 de la mañana a 2:30 a Domus. Eso fue un descanso. Le bajamos ese estado de alerta que él traía de estar pendiente de su papá, si respiraba, si caminaba, si hacía, si tornaba, o si le dolía, o si se metía a bañar, bajó un poco, porque empezamos a bajar mucho de peso. Ya no. Y a la par, Judith Bayar personalmente le hizo las historias de vida, que se estuvieron trabajando con otras profesionales ahí en el centro. Mi papá está enfermo, mi papá está malo, muy malo, ya no camina, ya está, sí, ya usa bastón, etcétera. Y fue todo este proceso de ayudarlo a tomar conciencia o explicarle lo que estaba viviendo. El tema es, ¿cómo explicas eso? Claro, y tampoco lo puedes ocultar. No, claro que no. Es evidente. Exacto. Y pero no sabe cómo explicarlo. No. Y pues, y sentir que su papá se iba. Efraín, por todos este cáncer tan terrible, porque fue una invasión espantosa, empezó a perder el estado de conciencia y muchas alucinaciones. Entonces, Marcos lo veía y tú no, papá. ¿Cabeza? ¿Te duele la cabeza? Cuando Efraín se nos perdía o decía cosas que ya no estaban bien. Eso le pegó mucho. Y fue trabajar con él. Si mi vida, tu papá ya no está bien. Y como dices, decirle la verdad. Claro, la verdad. Y no puedes decir algo diferente a lo que es evidente ante los ojos. Y de repente, por cómo estaba Efraín, Marcos se movía mucho la pierna, pero quería estar pegado con él. Y él lo decía, tú vete al otro sillón. Me mueven mucho, me duele la cabeza. O sea, le decía, y lo veías a Marcos que nada más se encogía y lo volteaba a ver con una mirada de amor o diciendo, ¿por qué me tratas así? Era cuando yo entraba. Claro. Sí, sí, tu papá no está bien, así. Y sí quiero darle la validez de todo este proceso que tuvimos, que no es fácil, ¿no? Mañana cumple exactamente 2 meses. Ese día en la mañana, él fallece 6:28. Ese ya estaba muy mal, fallece. Marcos no entraba, eso sí, no entró al cuarto donde él estuvo el último momento. No, lo veía desde la puerta, pero ya no se acercaba. Pero ese día se cerró puerta, ya empezó con todos los trámites, a hablar, mi hijo, etcétera. Hablarle al otro hijo, etcétera. Metí a bañar a Marcos, ándale a bañarte, te vas a ir a Domus. ¿Sí? Hicimos todo y me senté con él. Ya, Marcos, ya te va a llevar tu hermano, ya te vas a ir a Domus, pero te quiero decir, tu papá, y en eso él me interrumpe. Sí, papá murió. Él estaba totalmente consciente, con una hipersensibilidad que ellos tienen más allá de... Y que además le habían venido hablando Exacto. Con sus historias sociales, sí, sus historias de vida de este proceso. Exacto. Hablando del final. Y perdón, Ceci, voy a hacer solamente un paréntesis porque hay un mal hábito que tenemos muchas personas de decirle a los chicos, pero todo va a estar bien. No, yo nunca se lo dije. Exacto.
Entonces, escuchen, por favor, porque hay veces que no va a estar bien. No. O lo que piensas tú que va a estar bien para ti, Y entonces cuando... no va a estar bien para ellos. No, y él me vio llorar y vio a su hermano y mamá llorando, sí, mi vida, estamos muy tristes, nos está doliendo mucho. Entonces le dije, Marcos, ya te vas a ir a Domus. ¿Te quieres despedir de tu papá? Sí. Se mete al cuarto, le pone la mano y le dice, I love you, porque era su manera, así era él con I love you, papá Efraín, porque le decía papaín. I love you, papaín. Adiós. Y le aviento un beso, que para él es la máxima expresión. Y ya. Y se fue. Bueno, para mí fue... Ya hasta a mí se me están saliendo los lágrimas. Fue un descanso, esta escena de la cual él se pudo despedir con toda la conciencia que ya no iba a estar. Era importante. Después, ¿lo vas a llevar al funeral? Va a ir. Claro que sí. Claro. Y fue al funeral, estuvimos en el sepelio, estuvo en la caja, la abrí y él pasaba por ahí. ¿Lo vas a llevar? Sí. Y estuvo y pasaba por delante, lo veía y veías que le hacía así de ladito, como que seguía dándole adiós hasta el último momento. Y ya cuando a Efraín lo cremaron, le dije, mi vida, papá ya. Sí, ya se va. Adiós, papá. Sienta. Ya se fue. Yo creo que fue un proceso emocional, mental, para él y para nosotros muy fuerte, pero ahí muy, muy de tomar conciencia para poder sanar. Yo no le iba a ocultar, no está, se fue. No, esto fue lo que pasó. Y fuimos a dejar las cenizas, hemos vuelto. ¿A quién venimos a ver? Ahí están las cenizas de Efraín, tiene un nicho ahí en el Panteón del Español. Su abuelo, que lo quería mucho, su abuelo Efraín, su Pita, su abuela, y ahora su papá. Así es. Ceci, muchas gracias por compartir esta historia, que por ahí a lo mejor estamos alcanzando a escuchar a Marcos, que aplaude después de que escucha a mamá contar esta historia. Y me quedo con algo que no sé si tiene sentido o no. A veces escuchamos personas, sobre todo personas que están en el espectro, pero que tienen toda esta capacidad de sentarse aquí y tener esta conversación, y dicen es que el autismo es una forma de ser. Y yo tengo dificultad con eso, porque estamos escuchando una historia de un chico que el autismo no es una forma de ser. No. Que hasta el último momento de despedirse de su padre, se tuvo que llevar a cabo todo un proceso para ayudarlo y acompañarlo en entender qué estaba pasando, que esto yo lo veo, pero no sé cómo acomodarlo en mi cerebro. Exacto. Y la manera de ayudarlo es estas historias sociales, ir a Domus, que es la institución a donde él participa, ¿no? Seguir yendo en su rutina, explicarlo, incluirle, no negarle las cosas, hacerlo partícipe del proceso. Entonces, discúlpenme, pero en el caso de Marcos, al igual que en mi hijo, el autismo no es una forma de ser. No. Y ahorita seguimos, como tú lo dijiste antes de empezar a platicar. Nosotros estamos en duelo, apenas. O sea, tenemos, por ejemplo, emociones que no teníamos, la añoranza, el extrañar, me da coraje, se enoja, me da coraje. Su papá lo ayudaba con la tele, le ponía todos los canales y los tipos de ligas, de la Bundesliga. Mamá no sabe y se enoja conmigo y dice, ay, papá, como diciendo, ya no está, no, mi vida ya no está. Entonces me tienes tú que enseñar cuáles son. Entonces nos estamos reacomodando, él y yo. Claro, porque además es que esto que yo siento por esa pérdida, nunca jamás en mi vida lo había sentido. No, ni uno. Con esa pérdida. Exacto. ¿No? Entonces, así es. A veces nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté?
Hoy están escuchando lo que pasa con los chicos cuando ya no estamos. Está su mamá, sí, pero esta otra parte que era tan importante, Pues sí, les decíamos los alegres compadres ya no porque el fin de semana veían fútbol, o sea, era su tema. claro, Y la añoranza ha sido tan fuerte, van 5 kilos abajo, se está acabando los dientes por y estamos trabajando en eso, claro. en entender, es válido extrañar, es válido enojarme, ¿sí? Sí, Pero me tengo que trabajar en regularme. exacto. Y vuelvo a lo mismo. No se trata de decir está bien, todo Exacto. está bien, todo va a estar bien. No, porque nada está bien y porque no sé a qué te refieres cuando dices todo va a estar bien. No, pues sí, se nos cayó el mundo. Tenemos que rearmar el mundo para que logremos otro bienestar diferente. Exacto. El que tenemos ya no va a haber nunca. Exacto. Se está reescribiendo o se están reconstruyendo como esta nueva familia. Exacto, o sea, retos de mi hijo el chico que ya lo tenía, pero ya no está. Seguimos en cambios. Claro. Marcos y yo, o sea, Andrés, que era ahorita así como su hermano chico, ya no está, ya se fue a vivir porque ya lo tenía planeado, no se esperó y seguimos en cambios y van a seguir cambios. Exacto. Y tenemos que aprender, él y tu servidora, a trabajar todo esto, porque no hay nada escrito, No. no hay nada escrito. Por eso te digo, Linca, que la retome un poquito, este año cumplimos 25 años, nos fundamos en el 2000. Hay organizaciones maravillosas, hay muchas que han surgido después. Nosotros, ¿qué le podemos aportar a esta comunidad y a esta sociedad? Fuimos punta de lanza para abrir, Claro. para empezar a decir cosas que no se decían, cosas diferentes, en qué más puedes apoyar, ¿sí? Y hoy te digo, mi aportación en este momento es tomar esas conciencias porque nos estamos haciendo mayores. Exacto. A mí me tocó ahorita, algunos otros después, o hay personas que ya les tocó y no han sabido qué hacer. Claro. Y que más allá de toda la preparación económica que quieran dejar, legal, Exacto. de dónde va a vivir, esa es una parte de esa ecuación. Pero esta parte de la ecuación, de cómo estoy yo trabajando en el día a día para asegurar que él puede comprender un proceso después de que yo le muestro el paso a paso, Exacto. ¿no? Este diagrama de flujo de cómo ocurren las cosas. Entonces, pongamos énfasis en eso y de exponerlo. Por Dios, esta historia que nos contó Ceci de exponerlo en Sanborns por primera vez con el hermano, parece que no tiene nada que ver con la historia que nos acaba de contar Ceci de la pérdida de Es su lo padre, mismo. pero lo tiene todo que ver, porque ella se encargó de exponerlo. ¿Te morías de miedo? Claro que te mueres de miedo, pero lo tienes que hacer. Y sientes feo, te hablan los ojos enjuiciadores. Al principio, no, ya ahorita a estas alturas ya no, pero es exponer y es darle, y es nuestro regalo, aunque se oiga así, a la sociedad. Así mismo, así mismo. No nos hacen favor, más bien nosotros Les hacemos ayudamos para mejorar a la sociedad. exactamente. Ceci, pues nos estamos acercando hacia el final de esta charla que nos quedamos cortos, pero vamos a tenerte de nuevo hablando también de lo que hace el Inca. Y de verdad, gracias por abrirnos tu corazón, esta parte tan íntima que están viviendo tú, Marcos y toda la familia. Gracias porque esto es un gran aprendizaje para quienes nos están escuchando. Gracias también a Marcos, que ha sido súper paciente, que está muy tranquilo y que está haciendo, yes, lo logré, porque lo hizo maravillosamente aquí atrás de las cámaras. Gracias a todos ustedes que nos ven. Recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios y sobre todo compartir este video. Aquí debajo van a encontrar no solamente las redes sociales de Lola, de Autismo Pop Café, pero van a encontrar las redes sociales del Inca para que conozcan más sobre su trabajo y que cuando Ceci vuelva a venir, pues nos cuente un poco más de toda esta parte biomédica que está detrás del autismo.
Gracias, Ceci. Gracias, Lola. Gracias. Un placer. Gracias por el café. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en Autismo Pop Café y tómense otro café. Sí. Gracias, Marcos. Gracias por venir. Dile, gracias, Lola. Ajá. Ay, mi Ceci. Muchas gracias. Nos despedimos.